Se ruega no jugar con historias sobrenaturales o involucrarse en situaciones paranormales. Su atención, por favor. Mantenete alerta. Todo puede suceder. Llega Un Cuento Chino, solo por Metro. Para mí la historia de terror más perdurable de este lunes es enterarme que mi vieja chapaba en asaltos. ¿Y pero cómo no va a chapar, Nico? Un beso a Cris. Betty seguro que no chapaba en asaltos. Que me mande un mensaje Bueno. si chapaba o no chapaba, querido. ¿De quién salí yo? Y aparte, chapar es un verbo de su época Se que ahora reusa. fue reutilizado. Entonces se sienten cancheras cuando dicen chapar. Es que se rehúsa a chapar. Cuquito 1 dice, pone Un Cuento Chino ya. Pará. Tratalo bien a mi amigo, Cuquito. Encima Cuquito. Cuquito. Un Cuquito. Un quickie, Cuquito. Basta de cháchara, dice María Nela, no se hagan los distraídos. C-Go 1968 dice, Un Cuento Chino es imperdible. Hoy sí, ¿eh? Y Sony Mart dice, qué bueno, ¿sabes qué? ¿Qué? Espero no dormirme ¿Por qué? por el susto Oh, de Un Cuento Chino. Y porque a lo mejor se asusta tanto con la historia que le da miedo, no, a la madrugada, a las 3:33, y le provoca el insomnio. Baby, hoy no vamos ¿O a dormir. acaso la parálisis del sueño? No, basta, Nico, en serio, no jodas con esas cosas. Matías Romero dice, es lunes, hoy es día de Un Cuento Chino. Y tenemos una protagonista. Hoy es feriado. Es el tercer día de un fin de semana súper largo, el tercer día de 4. Muchos oyentes tal vez descubran este programa hoy, Tal cual. porque por los hábitos habituales no puedan escucharlo. Muchos tal vez nos estén escuchando en Mar del Plata 98.9, en Pinamar 107.5, en el Rosario auto. 91.9, en el auto. Volviendo de algún plan, yendo. Así que les contamos a estos recién llegados que esta sección, Un Cuento Chino, repasa algunas de las historias más espeluznantes que han vivido nuestros Bueno. oyentes. No sé, ya empezamos con los ruiditos raros. Dale, Dani, ¿qué? Dani, no hagas bromas, que No jodas estoy un con poquitito sugestionado. Ah, hablando de eso, después les voy a contar la película que vi este fin de semana que se llama Border, esto. Ay, que no. fue la candidata sueca, primero para... ¿La viste? ¿Es de miedo? No es exactamente de miedo, es como de suspenso, horror, ciencia ficción, drama. Es una película sueca, la enviada al Oscar no llegó a estar entre las 5 finalistas, aunque estuvo nominada al Oscar a Mejor Maquillaje. Es la mejor película que vi en muchísimo tiempo. Pero muchísimo, Border, Frontera. ¿Y mejor maquillaje me imagino que debe tener monstruos o qué? No tiene monstruo, tiene una protagonista mujer, se llama Tina, que es rara. Nació con una, no diría una malformación en el rostro, pero nació con un rostro que no es habitual. Digamos que nació con los rasgos o con las facciones mal acomodadas. Cubista, digamos. Sí. Pero tiene una vida común, vive en un bosque con su marido, el marido cría perros, ella trabaja en la aduana. Y ella nació también con una habilidad única, Sí. extraordinaria, que ella, trabajando en la aduana, huele los sentimientos de los demás. Uy, qué fuerte. Entonces, cuando pasa una persona que está nerviosa, ansiosa, temerosa, ella lo huele, le avisa a otro oficial de aduanas y revisan, y ella es infalible. No spoilees. No, así empieza la película. Ella es infalible, no falla nunca. ¿Y por dónde se puede ver? En el cine, se estrenó el jueves pasado. Perfecto. Es una de las grandes películas del año, Border, Frontera. Me voy a ir a ver. Y ella tiene una cara... Subamos una foto, si podemos, Connie, de la protagonista de Border a las redes sociales. Es una cara desacomodada. Impresiona al La verdad principio, quiero ver. después te acostumbras. Sí. Y todo cambia en su vida cuando un día está en la frontera, en el puesto de aduanas, y llega, para entrar a Suecia, un hombre que es la primera persona que ella ve parecido a ella y el único al que no puede oler. Y ya la cara me da bastante impresión. Se las recomiendo, pero muchísimo. Border, la película sueca más importante de las ¿Voy a últimas poder épocas. dormir después? Sí. ¿Seguro? Sí. Bien. Sí. No es de esa clase de terror. Perfecto. No es de terror siquiera. Bien. Pero es de una inquietud, de un suspenso y de una emoción que yo no vi en el cine durante Ya muchísimo estoy viendo una tiempo. imagen que me inquieta bastante, te digo. Sí. Y hoy tenemos una protagonista mujer.
Le cuento a la audiencia, a los que se sumen recién, que nosotros, Sol y yo, conocemos apenas dos líneas de estas historias para sorprendernos junto con la audiencia. Audiencia integrada por Karim Díaz, que nos está escuchando desde La Paloma, en Uruguay, con Agus y Rorro por primera vez, dice, y además se viene tormenta esta noche en Uruguay. Y Marilyn nos está escuchando desde Washington, D.C., dice, tengo tremenda historia para contar. Los oyentes pueden enviar sus propios resúmenes de estas historias a cuentochino@metro951.com. Ya subimos la foto de Border en @su atención, búsquenla. Y ahora estamos en línea con Vilma. Ella vivió gran parte de su vida en Salta y ahí aprendió que el diablo está más cerca de lo que pensamos. Ay, no, Nico, dale. Hola Vilma, aquí Sol y Nico te saludan. ¿Cómo estás? Hola, Sol y Nico, muy bien, muy bien. Bienvenida, Vilma. Un poco con miedo. Sí. No tenga miedo, si ya zafaste. Por lo menos el miedo te habrá dado la historia que viviste, ¿no, Vilma? No sé. Bueno, Sí. ¿seguís viviendo en Salta o estás en otro lado? No, ya estoy en Buenos Aires, bastante lejos de esas situaciones, pero bueno, recordar, es como volver a vivenciar todo eso y da un poquitito de miedo. ¿Y hace cuánto que estás acá, Vilma, en Buenos Aires? Y hace más de 30 años, pero cuando era niña, digamos, en esos lugares, en esos pueblos pequeños del interior, donde no es niña y donde todo, digamos, parece tan real, ¿no? He vivido, bueno, todas estas experiencias, ¿no? De las manifestaciones, digamos, de lo que allá se puede llamar el diablo, o que nosotros conocemos como el demonio. El demonio. Que tenía esas apariciones o esas manifestaciones que iba adquiriendo en los distintos lugares, en esos pueblos, como dije, ¿no? Del interior. Y bueno, que se vivían, digamos, como algo muy fuerte, más siendo niños, ¿no? Y bueno, entonces me acuerdo en algunos lugares donde yo nací, por ejemplo, en ese pueblo se hablaba del perro familiar, por ejemplo. Era una forma, ¿no?, que tenía el demonio de manifestarse para los lugareños, ¿no? Y que se aparecía de noche generalmente, en las madrugadas. ¿Cómo era eso, Vilma, del perro familiar? Bueno, lo que comentan, por ejemplo, yo no lo vi, pero lo que me lo han comentado, y me lo han comentado de tal manera, o sea, tan, digamos, con unas descripciones tan impresionantes que, de hecho, uno, más siendo niño, se lo imagina y como digo, es de terror, ¿no? Las noches, digamos, yo tenía, por ejemplo, mi padre que era llamador en el ferrocarril, porque esos lugares era fuerte el ferrocarril, y él salía a las 3, 4 de la mañana a buscar gente para los trenes que venían incluso desde Bolivia hasta Buenos Aires. Y en esos recorridos que hacía por las calles del pueblo, ¿no? 3, 4 de la mañana, como digo, esas calles donde las luces son muy bajas, donde tenés una luz allá cada 50 metros y que alumbran poco, ¿no? Entonces que a veces se mueven, digamos, no es algo fijo, porque eran estas cosas que se movían con el poco de viento que había, o sea, se movían, o sea que a veces alumbran un lugar y dejan de alumbrar otro y así, entonces es como que hay luces y sombras, ¿no? Así, entonces él iba en la bicicleta y bueno, comentaba cómo le empezaba a transpirar de solo imaginarse todas las cosas que se hablaban del perro familiar, por ejemplo, ¿no? ¿Pero qué era? A ver, ayúdame a entender, ¿qué era? Claro, ¿cómo aparecía? ¿Aparecía de noche el perro familiar? ¿Tenía la fisonomía de un perro? ¿Cómo era? ¿De un familiar? O de un familiar, claro. Claro, familiar porque supuestamente lo que se decía era que las familias de mucho dinero que tenían allá fincas, grandes plantaciones, digamos, ¿no? Habían hecho arreglos con el diablo para tener todo ese poder, todo ese dinero, todas esas casas, esas fincas, y entonces a cambio entregaban el alma de ellos y de todas las generaciones venideras, ¿no? Al demonio. Y entonces una forma que tenía el demonio de protegerlos era justamente andar por la zona cercana, digamos, de estos lugares, ¿no? De donde vivían estas familias adineradas. Por lo tanto, digamos, eran zonas donde ya la gente sabía que de noche menos había que transitar por esos lugares, ¿no? Y bueno, y de pronto le tocaba ir en bicicleta por esa zona,
y entonces entre, como digo, luces y sombras por ahí. Eso tu papá, ¿no? Estás hablando de tu papá. Claro, y claro, calles de tierra, sí, en la oscuridad, calles de tierra donde a veces vos te querés apurar y la bicicleta se va hundiendo cada vez más en la arena, digamos. Ay, y es como que querés avanzar y no avanzás porque de pronto ves allá en la parte que iluminó esa tenue luz hacia los costados, porque a la orilla tenías monte a veces, iluminando así veías esa figura enorme de un perro negro, ¿no? Con ojos rojos, que brillaban en la oscuridad y que miraban, ¿no? Y como que, digamos, la gente decía no miraban, no lo miraban. ¿Cómo se repite en estas historias a lo largo de todos los años que venimos haciendo esta sección, Un Cuento Chino? ¿Cómo se repite la figura del perro negro? Del perro negro los ojos rojos, y los ojos rojos también. Y enorme, un animal enorme, digamos, que lo que te decía no tenés que mirarlo, tenés que seguir. Bueno, recordemos que en los antiguos mitos helénicos se decía que el infierno estaba custodiado por un perro, un perro negro grande con ojos rojos. Ese perro se llamaba Cerbero. Claro. Y de ahí viene la expresión cancerbero, sí, que es el guardiacárcel o el que custodia un lugar, porque era un perro llamado Cerbero. El cancerbero era el que custodiaba el Hades, el que custodiaba el infierno, ¿no? No. Y no es penitente, no es chivo, no es nada. Así que esa idea de el perro oscuro con ojos de fuego como aliado del diablo tiene por lo menos 2.500 años, 3.000 años. Es impresionante cómo se habla del cancerbero en la antigua Grecia, en Egipto o en Salta. Ahora, Vilma, ¿vos hasta qué edad viviste en Salta? 17, 18 años. Hasta la adolescencia. Esto que estás contando, la aparición del perro familiar, lo vivió en carne propia tu papá. ¿Vos viviste algo en carne propia o algún otro miembro de tu familia? Porque como te cuento, esto del poder, de este animal, ¿no es cierto?, custodiando, controlando, digamos, y aquel que nadie desafiaba, ¿no? Tenía otra forma, por ejemplo, en los cañaverales, en los ingenios, por ejemplo, trabajó una abuela mía, ella era cocinera en un ingenio, y ellos a determinado horario ya se iban a dormir, por ejemplo, no salían ni de casualidad fuera de lo que eran los sectores del ingenio donde no podían transitar, porque ella decía que andaba el demonio, ¿no? Y que ese tenía otra forma, y por ejemplo ella me habla también en Salta, en la zona de Anta, la forma de Anta es el lugar, ¿no? Además en el norte, digamos, de donde yo vivía, para el lado de Sarabia, esos lugares, la forma de un viborón, decía ella, que había un enorme viborón. ¿Un viborón? Una serpiente, ¿no? Una serpiente gigante. Entonces, como que había un galpón gigante en esos ingenios azucareros, y que ahí, digamos, de vez en cuando le tenían que entregar algunas personas. Entonces, por supuesto, después de las 8 de la noche, 9, ya todos adentro, los que trabajaban en esos ingenios, ¿no? Y de hecho siempre desaparecía gente. Entonces ya no fue el viborón. Entonces ellos ya sabían que era el demonio, ¿no? Que adquiría esa forma y que se llevaba a la gente. Entonces, bueno, eso, ¿no? Y después, por ejemplo... pongamos un punto acá, Vilma, porque me impresiona mucho. Entro en Wikipedia a buscar información sobre el cancerbero, justamente, y dice, en la mitología griega, Cerbero, también conocido como el cancerbero, era el perro de Hades, o sea, el que custodiaba el infierno. Un perro monstruo de 3 cabezas que tenía una serpiente en lugar de cola. No me digas. El cancerbero. Claro, está muy relacionado. Sí. Él guardaba la puerta del reino de Hades, que era el inframundo griego, el equivalente a nuestro infierno en la tradición católica, y el perro se aseguraba de que los muertos no salieran y de que los vivos no entraran. Mirá. Claro. Y no las dos figuras que vos nombrás, claro, el perro y la serpiente. ¡Qué bárbaro! Y como, digamos, uno crecía sabiendo que había cosas que no se podían hacer porque estaban estos, ¿no? Estaba el demonio presente ahí, estaba el diablo, y entonces que adquiriendo estas formas, digamos, manejaba todo. Y entonces, por ejemplo, yo iba a otro lugar que era cerca del río Juramento, Alpón se llama este lugar, y también zona de grandes cultivos de arroz, de sorgo, de sojero,
de porotos, ¿no? Entonces ahí, cerca de ese río, mi viejo iba a pescar. Entonces nos llevaba a nosotros 2 o 3 días a la casa de una familia amiga en medio del monte. Entonces nosotros íbamos ahí y nos quedábamos mientras él tenía esa jornada 1 o 2 días de pesca en el río Juramento. Y a la noche la gente esta tenía una casita en medio de la nada misma, en el monte, como te digo, y tenía un amplio patio donde había un fogón. Y uno se sentaba ahí a la noche y ellos te contaban todas estas cosas, de las ánimas, de las almas, la mirada que ellos tenían sobre el diablo, todo, ¿no? Esto, y la gente que estaba, digamos, que te contaba las cosas como que lo veía, lo consideraba que era así, digamos, todo lo que te contaba. Y entonces ahí en esas noches, así sentada temblando, un poco uno escuchando todo eso que te decían, a veces hemos escuchado en una de esas tantas noches los silbidos, ¿no? Entonces escuchamos un silbido tan profundo. Ay, Dios mío, eso ahí me puso la piel de gallina. ¿Eso lo hiciste vos, Vilma, recién? Sí. Ay, me puso la piel de gallina el silbido ese, porque es aterrador. ¿Puedes hacerlo de nuevo? Sí, era muy profundo, muy intenso y profundo, y parecía que nunca se terminaba, ¿no? Ay, es impresionante. ¿Te imaginas que te quedabas helado? El pajarito en duro? la quiniela, el 35, jugale. No. Digo que ahí te quedabas helado y entonces te querías mover y te decías, no, quédate quieta, no nos podemos mover, porque ahí eso que se escuchó es el diablo, y si le contestamos o hacemos algo, y no se hace presente. Acá se va a presentar, acá, en el medio de nosotros. Entonces quedábamos duros, quietitos todos ahí, y el que hablaba siempre era el papá de familia que contaba estas cosas, ¿no? Entonces decía, no, quietos, ya se va a ir, quietos, ya se va a ir, que nos está observando. Y vos mirabas así de costado apenas, y veías todos sombras, ahí imagínate que estaba el patio apenas iluminado, y todo sombra, la sombra de los árboles, del monte, que solamente tenías caminitos pequeños para llegar a veces a los caminos más amplios donde pasaba algo, un micro, algo para llevarte de ahí. Entonces, viste, te quedabas duro ahí, y él decía, y yo una vez pregunté, ¿y qué pasa si se hace presente? Y nos va a golpear. Dice, te empieza a pegar y no sabes quién es porque no ves nada. Solo sentís que te apalean, te golpean. ¿Y cómo lo vivías, Vilma, en ese momento? Me imagino que en la infancia, claro, pero podía haber sido como algo que te daba mucho miedo, o también parte de a veces la aventura o los cuentos que se cuentan cuando uno es chico. No. ¿Cómo lo vivías vos? Era apasionante, por querer saber, por más allá de que no importa, a ver, es el diablo, pero quiero saber de qué se trata eso, qué es, qué significa, que existe, no existe, es real, no es real, y de hecho son misterios de la vida misma, porque nosotros hablamos de Dios, pero si hay Dios, ¿no? Y si está el bien, ¿no? Entonces digo yo, a ver, ¿será? ¿No será? Y me sigo preguntando, de hecho, todavía hay cosas, misterios para el hombre mismo, ¿no? Que todavía no sabemos. ¿Y eso, Vilma, quedó en Salta, o cuando viniste para Buenos Aires hace 30 años te trajiste también alguna cuestión relacionada? ¿En qué sentido? Y de tener alguna historia cercana, algo relacionado con eso. No, acá no, porque yo pienso que también si existe debe elegir los lugares. Claro. ¿No? Porque quizás ese lugar es el que se presta para eso. Casi silba ni lo escuchás con el 60 pasando. Claro, te pasa. No, y decide, hay que cambiar la pastilla para freno, decide el colectivo, si escuchás un silbido. Igualmente acá te digo que ahí mismo me han contado de justamente te decía de las almas, ¿no? Entonces, incluso él decía, a veces también puede ser almas, ¿no? Porque para ellos las almas estaban en algún, y algunas veces pasaban para este otro, llamarle espacio, nivel, lo que quieras llamar. Entonces, lo que yo he sentido acá a veces, en Buenos Aires sí, es que, por ejemplo, antes de morirse una persona, he sentido y he visto cosas. Como una intuición. No, ojalá fuera intuición. ¿Cómo ¿no? qué? Real. O sea, a ver, un sonido muy fuerte, por ejemplo,
¿no? Por ejemplo, antes de fallecer mi viejo, que era el que nos llevaba con todas estas historias a conocer el campo, el monte y todo, mi hermana, por ejemplo, estaba lavando y al lado de ella sintió algo muy frío, como si se hubiera metido 5 segundos en un freezer, y un golpe en la pileta donde ella estaba, que no había nada que haya golpeado. ¿Entendés? Y ella se entera ahí, que al rato se entera que mi papá falleció. Entonces, ¿cómo lo tomamos nosotros? Vino a despedirse. ¿Entendés? Sí, sí. Fue él que estaba, y que antes de irse pasó. Pasó a Y yo, despedirse. ¿entendés? Cosas así, o sea, se vive de ese modo. Cuando vos aprendiste cosas, eso de las culturas, digamos, no es que vos borrás ya tu cultura, no, vos interactuás y seguís interactuando con lo que ya traías. Vilma, aquí quiero leer un mensaje, el de Yes BG, que dice: mi tía hace 80 años hizo el camino a la Salamanca. La Salamanca, bueno, es una institución también mítica de la que podemos hablar algún día, desde Córdoba hasta Salta, de donde viene la familia de Vilma, y obtuvo una capacidad para hacer el mal increíble, la tía. Según ella, en ese viaje hizo un pacto con el diablo. Claro. Mi familia la padeció hasta que se murió hace un par de años. Cuando yo era chica, dice nuestro oyente Jess, me transmitió muchas cosas y me dijo que yo tenía predisposición a ser como ella. Era terrible. Por ejemplo, cuando era chiquita, antes de morir alguien, yo veía en mi casa un perro negro y ahí ya sabía que alguien se iba a morir pronto. ¿Ves que te dije? No fallaba nunca. ¿Qué te dije? Increíble. ¿Ves? Y esto lo está mandando una oyente que está escuchando y que no tiene relación con lo que vos porque contás, esas cosas que vos ya estuviste viendo y experimentando, después percibís. Claro, o también la herencia, ¿no? Porque esta era una tía que seguramente hay algo también que se va pasando de generación en generación. ¿Te pasó con tu hermana y también te pasó con algún otro antepasado, Vilma? Me pasó con mi papá también a mí. Claro. O sea, yo estaba acostada y yo sabía que mi papá estaba internado mal ya, estaba internado en terapia, y yo iba todos los días a verlo, pero ese día en particular yo estaba durmiendo al lado de mi esposo, y eran las 3, 4 de la mañana, y habrá sido más o menos el horario, porque después del hecho yo vi qué hora era, y de pronto sentí que mi viejo entró a la habitación, pero lo sentí y porque lo vi entrar y lo percibí, digamos. Entonces yo me senté en la cama, prendí la luz de la mesita de luz, me senté y mi marido hizo exactamente lo mismo. Se sentó y me dijo: está Camaño, que es mi papá. Y los dos nos sentamos, miramos, y mi viejo estaba parado, mirándonos, bien tranquilo, con mucha paz, la punta de la cama, a los pies de la cama de 2 plazas nuestra, mirándonos. Y viste, y cuando decís, terminás así en algo profundo, soltás y ya volvés a querer mirar, a fijar la mirada y no está más. Pero yo me quedé con una paz tan grande, o sea, no lo viví con miedo. Claro. Cuando vos ya tenés estas experiencias, ya no lo vivís como algo de terror, digamos, ¿no? Pero es fuerte, muy fuerte. Tremendo. Y nada, y ahí fue eso, él no lo vemos más, y yo lo miro a mi marido, ahí lo pude mirar, y le digo: ay, ¿lo viste? Y él me dice: sí, lo vi, era tu papá. Y entonces no podemos coincidir los dos, que los dos estamos soñando lo mismo. Entonces me bajo de la cama, llamo a la clínica y me avisan que mi papá había fallecido. ¿Entendés? Y justo mi hermana, en esa hora que no podía dormir y que estaba en su casa, también había tenido esto de sentir algo muy frío. Nosotros en Salta, muchos de mis tías me cuentan así, que cuando va a fallecer un familiar, así alguien de mucho afecto, sienten algo muy frío, y como que ellos lo toman como que se está despidiendo la persona. ¿Qué pasa a la persona? Que ya está prácticamente en otro estado, que pasa para despedirse, ¿no? Así que... Vilma, te agradecemos mucho, la verdad, por esta comunicación, porque nos llevaste de viaje por el norte de la Argentina, y por tradiciones que nosotros no nos explicamos. ¿Qué tiene que ver, no? En la antigua Grecia con la Salta de los siglos XVIII y XIX, y sin embargo todos ven cosas parecidas. Hombres. Claro. Y porque somos hombres. Claro, y también cómo arrancó tu historia, Vilma, con miedo, hablando del diablo y de lo cerca que puede estar, y termina con la emoción de una despedida que también te llenó de paz. Entonces, por un lado,
¿viste? Termina como emocionante y dejando también una sensación más de tranquilidad que de susto. Le pasa. Vilma, bueno, chicos, te mando un beso grande. Bueno, Gracias, bárbaro. Vilma. Sofi, Nico, cariño. Muchas Igualmente, gracias. Un gracias. beso muy grande. Chau. Tengo un mensaje de Ale Pérez, de la Costa Bar, de Mariscal de Tigarrilla, del Colo Darío, de Nancy Suárez, de Gaby Marina. Todos se andan preguntando, che, mientras Vilma hablaba se escucharon unos silbidos de fondo. ¿Fueron ustedes? Sí, fuimos nosotros. Sí. Eso sí fuimos nosotros. Era el silbido que ella misma hizo, claro, ¿no? ¿Tenés, Dani? Poné un poquito. Ponelo, Dani. Poné un poquito, Dani. Sí, quédense tranquilos fuerte, que fuimos nosotros, fue un efecto de audio. Sí. No lo que pasó la semana pasada o la anterior fue. ¿La semana pasada? La semana pasada fue. ¿Querés poner un poquito de lo de la semana pasada, Dani? No recuerdo haber tenido así tanto miedo. Sí, yo acostumbraba a... ¿Escuchan ese soplido? Eso sí no lo pusimos nosotros. De vez en cuando. La semana pasada. Con una señora así, una tarotista seria de Esa la soy zona yo. que en ese momento estaba, y le conté los pollitos. distintas... Ay, Dios, la semana pasada sí que ahí no, se nos aflojaron las medias a todos, incluso a nosotros acá. Primero porque pasó eso, mientras ella contaba la historia, Gaby se llamaba, sí. Gabriela, se escuchaban los soplidos de fondo y además se cortó el aire de la radio, se cayó la transmisión. Y fuimos alertados por la audiencia de que se escuchaban esas respiraciones, nosotros no Sí. En cambio hoy hoy lo pusimos nosotros, los silbidos, que era un sampleo, una grabación del sonido del silbido que había hecho Vilma hace un rato. Muchos mensajes de personas de Tucumán, de Salta, de Catamarca, que dicen también pasaban estas cosas. Ángela Suárez dice en Tucumán pasaban estas cosas también. Los anuncios de fallecimiento son comunes, sobre todo para los que hemos vivido en algún pueblo. Sentir olor a velas encendidas, a flores, el ambiente de un velatorio, el olor a osamenta. El perro familiar también puede ser un guardián para algunos, como lo fue para mis tías en noches que caminaban por la oscuridad del monte, la mujer de blanco, el duende, todas cosas que ella vio, o por lo menos que escuchó, que alguien había visto. Y la verdad que quiero leer un mensaje, porque es algo que me resonó mientras hacíamos la conversación también, de Ale Pérez, que dice: el perro familiar era un pacto, eso se creía, que hacían los dueños de las fábricas con el diablo, los ingenios azucareros y demás, para que les vaya bien durante el año. Entonces, una vez al año, debían hacer un sacrificio, y el dueño de la fábrica entregaba al empleado más revoltoso en modo de ofrenda. Eso dice el mito, pero lo que nos dice Ale Pérez también, y es por eso te digo que es algo que yo lo pensé durante la conversación, fue una excusa que usaron los militares durante la última dictadura para hacer desaparecer gente. Aberrante, total. Aberrante. Sabemos que los ingenios azucareros y muchas de las fábricas del norte del país fueron centros clandestinos de detención en la última dictadura, sobre todo en las provincias de Tucumán, que fue, epicentro de la lucha antisubversiva. Claro. Y entonces yo me imagino, y me parece completamente sensato, que estos tipos tan siniestros y tan monstruosos, pero a la vez tan hábiles en matar, valiéndose de las creencias o de la ignorancia de los pobladores, chupaban gente, y cuando uno desaparecía del pueblo echaban a correr que había sido el perro familiar. O el viborón que decía. Claro. También. Así que es tremendo esto que nos cuenta Ale Pérez, que dice que se lo contaron a él, se lo enseñaban en la escuela. Ese sí es en un cuento Tucumán. de terror, ¿eh? Ese sí, es un cuento chino, lo que sucedió aquí entre el 76 y el 83. Así que mira qué impresionante, como siempre un cuento chino tiene derivaciones impensadas, ¿no? Historias que rozan lo sobrenatural, pero también lo familiar, lo emocionante, lo sentimental y en este caso hasta lo político. Bueno, muy muy emocionante hoy un cuento chino. Sí. El silbido lo pusimos nosotros. Sí. Ponlo de vuelta, Dani, un segundito, Dani, a ver, escucha. ¿Sí? Como que va cayendo ahí. Sí. ¿Sabes a qué me hace acordar? Cuando caía el coyote por un peñasco que lo empujaba al correcaminos, ¿no? ¿Y qué se escucha igual? Cuando pones el silbido se escucha algo más, ¿sabes? Ese soy yo. No, ese soy yo. ¡Qué susto! Pensé que era mi niño. No, me reconocí haciendo... Yo ya estoy curada de espanto acá con esto. No, ese soy yo, me reconocí exhalando. Bueno, impresionante, ¿eh? Jules dice, haciéndonos compañía durante el eterno viaje de retorno, San Bernardo, Buenos Aires. Ay, dice, qué lindo. No, qué feo, dice, hace más de 4 horas que salimos y recién vamos por Dolores. No.
Eso que vuelven hoy, no mañana. Lo que pasa es que el miércoles empiezan las clases. Claro, entonces muchos se vuelven hoy porque mañana hay que planchar el guardapolvo. Que están lavando ahora el guardapolvo desde el año pasado. Eso te digo. Todo un momento. 11 minutos para las 9 de la noche.